marque como verdadero o falso cada una de las siguientes o los siguientes enunciados. ¿Qué cosa es un ecosistema? Un ecosistema es el lugar donde vivimos o el lugar donde convivimos con la gente. Por lo general, nuestro ecosistema tiene una parte que es el suelo, otra parte que es el agua y la mayor parte que es el aire que nos rodea durante el momento que estamos percibiendo la vida. Entonces dice, uno, la contaminación ambiental es por ruptura del equilibrio de cualquier ecosistema. Eso es verdadero, ¿no? La ruptura del equilibrio, eso nos da la ruptura del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido hace unos años la pandemia del virus, del COVID. El ecosistema fue roto, nosotros nos gustaba estar andando por la calle y nos dieron una alerta de que deberíamos estar encerrados. Entonces ahí hubo una contaminación por el medio de un virus y se rompió el ecosistema manteniéndonos en situaciones cerradas, ¿no? Luego dice dos, afecta el entorno, medio ambiente que lo rodea, por ejemplo, minería ilegal, claro. Cuando practicamos la minería ilegal, generalmente acá en el Perú la minería ilegal es extracción de oro. La extracción de oro, los mineros ilegales lo extraen con el elemento llamado mercurio. El mercurio es un elemento químico altamente contaminante. Por lo tanto, ellos al formar amalgama de mercurio-oro, esa parte de mercurio también está yendo al río, donde vive una gente que tiene un sistema netamente puro. Entonces, al caer el mercurio al río, rompe el ecosistema del agua y contamina a los peces. Lamentablemente, esos peces tarde o temprano van a llegar donde los pescadores que son de la población y se van a contaminar con mercurio. Por lo tanto, esto es verdadero. Verdadero también. Luego dice, la contaminación puede darse en los tres sistemas, aéreo, tierra y acuático. Claro, en el aéreo, por ejemplo, en el más común que tenemos nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo en Lima, es la quema de basura. La mayoría de las personas quema su basura cuando no hay un recojo continuo. O otra forma de contaminar los sistemas de la tierra es con los cadáveres de los animales o tirar o el arrojo de la basura a la tierra o al suelo. Y en el sistema acuático, generalmente todos los sistemas de agua y desagüe van a los ríos, ¿no? Los ríos se comunican con los mares, en los mares hay los peces y los peces se están contaminando con estas sustancias químicas o sustancias sólidas que elimina el ser humano. Por ejemplo, cuando una persona toma medicamentos, es para que lo cure a él, pero también cuando va a la parte de micción, elimina por el desagüe y esos medicamentos también llegan a los peces que no son necesarios para otras personas. Otra forma de contaminar también el sistema acuático es con los medicamentos, ¿no? O sea, aparentemente digan, yo tomo un medicamento, no pasa nada, no, pero cuando lo eliminas por la parte urinaria y contaminas el sistema acuático también, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que se contaminan los tres sistemas, ¿no? El aéreo con la quema de basura, que es la más común, eh, el vuelo de los aviones, por ejemplo, la práctica aérea de nuestras fuerzas aéreas que queman combustible en la parte externa, entonces contaminamos con dióxido de carbono, el cual nos lleva a un calentamiento global a futuro, ¿no? La tierra se contamina de muchas maneras, con extracción de minerales, ¿no? Entonces, todas esas cositas tenemos acá. Entonces, los tres son verdaderos. Ve de bueno la clave. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo ¿Todo claro, claro? profesor. Todo claro, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias.
todo claro. En la pregunta 2 dice, la contaminación involucra perjudicar recursos actuales y los disponibles para las futuras generaciones. Los contaminantes pueden ser abióticos, bueno, abióticos que no tienen vida, A significa sin y bióticos vida, o los bióticos que son con vida, ¿no? Indique la alternativa que contenga dos abióticos y dos bióticos respectivamente. Bueno, el volcán es un contaminante abiótico, entonces hay un abiótico, pero las avispas es biótico. Entonces, por ahí falla la respuesta, ¿no? En la B, el vidrio es abiótico, pero la vaca es biótico, falla por ahí. En la C, el río es abiótico, contaminante, y las erupciones volcánicas también son abióticas. Las plantas son bióticas y los insectos son bióticos. Entonces ahí tenemos como clave la C, ¿no? La C. Por ejemplo, ahorita acaba de haber una contaminación, estaba yendo a almorzar y estaba viendo una noticia de una contaminación abiótica. El río Rímac se ha salido y, bueno, hay tantas lluvias en nuestra Sierra Central que el río Rímac se ha salido por algún lugar y se ha metido a la línea María, donde está acá la nueva pista que habían hecho bajo el río Rímac y ha matado personas, ¿no? Entonces, ve, ahí empieza un tipo de contaminación abiótica, ¿no? El río ha hecho ese desmán que no estamos acostumbrados a que mate gente, menos en un túnel, ¿no? Entonces, eso es un contaminante abiótico. ¿Alguna consulta en esta parte, jóvenes, en la pregunta 2? No, Todo claro, profesor. profesor. Ok. En la pregunta 3 dice que en la naturaleza se viene impactando con muchos productos, de los cuales existe evidencia científica del daño ambiental. Los contaminantes se clasifican como primarios y secundarios. Señale la respuesta correcta según la información mostrada de las siguientes alternativas. El monóxido de carbono, él es un contaminante primario. Cuando ingresa el monóxido de carbono, que es un gas, ingresa al torrente sanguíneo de los seres humanos, reacciona con la oxihemoglobina. Esto está en el torrente sanguíneo, la oxihemoglobina, y forma la carboxihemoglobina. Él es un contaminante secundario. ¿De acuerdo? La carboxihemoglobina dice, ¿forma el calentamiento global? No. La carboxihemoglobina se conoce como la muerte dulce. Es un tipo de muerte en la cual el ser humano no siente que se está muriendo. Por eso de ahí que le llaman la muerte dulce. Casualmente, en la reacción química se observa algo. Cuando el monóxido de carbono ingresa al torrente sanguíneo, la oxihemoglobina, como su nombre lo dice, oxi, debe llegar la oxihemoglobina al cerebro con oxígeno. Pero ¿qué hace la carboxihemoglobina? Se mete entre los dos y llega el carbono como monóxido al cerebro y lo va haciendo dormir lentamente hasta que llega la muerte, ¿no? Entonces, no es el calentamiento global, es la muerte dulce su producto final, así se llama. Los NOx gas, bueno, los NOx se producen a través de la combustión del parque automotor. Un motor oscila entre los 500 y 600 grados centígrados cuando se calienta. Y él cuando absorbe el aire también absorbe nitrógeno, ya que el aire también tiene nitrógeno. Y esa acción de absorber el aire, el motor, y donde está el oxígeno y el nitrógeno,
se forman los óxidos del nitrógeno. Estos son varios óxidos del nitrógeno, NOx. Todos ellos son gases. También es un contaminante primario, ¿de acuerdo? Acá le voy a poner la P de primario, es un contaminante primario. Ya saben cómo viene, ¿no? Como el aire tiene nitrógeno, oxígeno, entonces el motor toma el oxígeno, pero también toma el nitrógeno, entonces lo convierte en NOx. El NOx es un anhidrido o un óxido ácido. Cuando él sale al medio ambiente, se encuentra con el agua del medio ambiente e inmediatamente se forma un ácido muy fuerte, como el ácido nítrico. El ácido nítrico, acá dice corrosión de las estatuas, no. Él genera la llamada lluvia ácida también. El ácido nítrico es un ácido muy fuerte, entonces también genera la lluvia ácida. Pero hay algo que él también forma, él forma el smog fotoquímico. Smog, el smog fotoquímico. ¿No? El smog fotoquímico es como unas sábanas que se genera en el medio ambiente y no deja pasar los rayos UV visible, no deja pasar los rayos infrarrojos, pero cuando está en la sábana ya formada, no deja salir el dióxido de carbono hacia el espacio, entonces forma también el llamado calentamiento global. A eso se llama smog fotoquímico, ¿de acuerdo? Los gases de nitrógeno. Los solventes orgánicos que son obtenidos a partir del petróleo también son primarios. Generalmente los solventes orgánicos los utilizamos como gasolina, lo utilizamos como, por ejemplo, acetona, esa sustancia química que utilizan las señoritas para limpiar su esmalte de uña, los carpinteros que lo utilizan para disolver pinturas, pero los solventes orgánicos no generan la eutrofización. Ellos generan una parte también del calentamiento global. Calentamiento global. No generan la eutrofización. Insecticidas agrícolas. Los insecticidas agrícolas también son un componente primario en nuestro país. Bueno, en nuestro país, ¿por qué? Porque son sustancias muy utilizadas por la agricultura en nuestro país. Lamentablemente, nuestro país es un país grandemente agrícola. Casi todo lo sacamos de la tierra, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos papas, las frutas, y sacamos mucho tubérculos, digamos también los tomates, las zanahorias, ¿no? Las verduras. Pero para que no se les malogre sus verduras, a estos señores le agregan insecticidas. Generalmente estos insecticidas son totalmente nocivos o dañinos para el ser humano. Y entonces los insecticidas sí forman las enfermedades neoplásicas, lo que mañana más tarde llamamos cáncer. Entonces acá la D es la correcta. Los insecticidas agrícolas. Ahora, cada contaminante primario depende del país también, ¿no? Por eso le digo, si nuestro país es agrícola, utiliza muchos insecticidas. Por ejemplo, nuestro país también es grandemente minero, contamina con soluciones eh, que son sobrantes de las extracciones de los minerales de las empresas mineras, los relaves mineros, por ejemplo. Esos contaminan con metales pesados, no se olviden, ¿no? Los relaves mineros. También es un contaminante primario. Y generalmente estos son peores porque traen metales pesados, ¿no? ¿Por qué? Porque traen metales pesados como plomo, cromo, que son altamente cancerígenos para el ser humano. Entonces, los relaves mineros. Ahora,
Lamentablemente también nosotros estamos unidos con nuestra Sierra Central, donde están la mayoría de las empresas mineras, estamos unidos con el río Rímac. El río Rímac también está viniendo por la parte de nuestra serranía y jala estos relaves mineros, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado hoy día, solamente estamos viendo que el río se ha metido al túnel de la línea María. Eso es lo que estamos viendo, pero no estamos viendo si está trayendo relaves mineros de las minas que han dejado al filo del río, y como hay lluvias continuas, 24 horas lloviendo, se arrasa con todo, ¿no? Con todo el terreno. Entonces, eso también es un tipo de contaminante primario, ¿no? Bueno, el dióxido de carbono y el agua forma ácido carbónico, no forma lluvia ácida. Profesor, una Lo, consulta. dígame, señorita. ¿Cómo identifico cuándo son primarios y secundarios? Mira, generalmente los primarios lo ponen a la izquierda, ¿no te das cuenta? Por eso que ahí salen los primarios. Y los secundarios, por ejemplo, el de acá es un contaminante secundario. Él es primario y él es secundario. Ya el producto, ¿de acuerdo? Siempre lo van a poner a la derecha, Ok, profesor, ¿no? gracias. Listo. Ya, estaba hablando. Él no forma la lluvia ácida, él sí forma la corrosión de las estatuas. Él sí hace la corrosión. Es un ácido más suave, el dióxido de carbono. Entonces no corroe tanto a, la, a los metales de los autos, no. Es más suave, ¿no? Entonces, pero se genera en gran cantidad, ¿no? El parque automotor utiliza combustible, ya lo hemos visto acá, y por el uso de gran cantidad de combustible, este, generamos mucho dióxido de carbono. El parque automotor en Perú ha aumentado, se ha triplicado la cantidad de parque automotor. Si se triplica la cantidad de parque automotor, genera mayor contaminación con dióxido de carbono. Uno es el dióxido de carbono y el otro con el NOx. Aumenta la cantidad de esto. Ahora, ¿qué nos recomienda también el sistema internacional? Si estos carros son de combustible como gasolina, es mejor pasarlo a gas. Claro, el pasarlo a gas natural contamina menos, al menos ya bajamos, ¿no? Recordemos que la gasolina tiene 8 carbonos y y el metano tiene uno. Entonces estaríamos bajando la contaminación con dióxido de carbono de 8 a 1. Es un buen nivel de bajar la contaminación con el parque automotor. Lo otro que nos podría pasar a futuro es que ustedes, cuando ya estén siendo profesionales, casi el 60 o el 70% en el Perú ya los vehículos sean a corriente eléctrica. Entonces ahí bajamos grandemente más la contaminación con dióxido de carbono y con NOx. Por eso que el avance tecnológico es muy bueno, ¿no? El avance tecnológico es muy bueno. ¿Alguna pregunta más sobre esta pregunta 3, jóvenes? Por ejemplo, ¿quién genera la eutrofización? ¿Quién genera la eutrofización? La eutrofización se genera por necesidades del ser humano. Mejor dicho, la contaminación nace por la necesidad del ser humano. Miren, ¿qué necesitamos para lavar los platos? Para lavar los platos nosotros necesitamos los lavavajillas. Lavavajillas. ¿De acuerdo? Cuando usted lava los platitos, usted dice, está chévere, lavo mi plato, lavo los cubiertos y el agua se está yendo por el desagüe, no pasa nada. No. Estos lavavajillas tienen algunas sustancias químicas como que son fosfatos y nitratos. Estos fosfatos y estos nitratos aumentan la capacidad de lavar bien los lavavajillas, o sea, el arrastre de la grasa o la suciedad de los platos, lo hace, aumenta. También aumenta la limpieza de nuestras ropas. Todos los detergentes que utilizamos para lavar nuestra ropa, estos fosfatos y estos nitratos hacen que sin ninguna fricción, solamente con el movimiento de la lavadora, la ropa quede bien limpia. Pero estos cuando van
al mar, perdón, van al río, ahí generan la eutrofización. Eutrofización. ¿Qué cosa es la eutrofización? Lo que pasa es que nosotros, en la parte terrenal, los fosfatos y los nitratos, lo utilizamos para que las plantas crezcan en gran tamaño. Estos crecen en gran tamaño y de ahí tenemos buenos alimentos de la parte agrícola. Pero cuando estos llegan al río y luego llegan al mar, en el mar también hay plantas. En el mar también hay peces. Entonces, lo primero que hacen estos productos al llegar al mar, hacen crecer en tamaño excesivo a las plantas. Ahora, estas plantas, ¿qué necesitan para estar vivas? Necesitan oxígeno. Entonces comienzan a robar el oxígeno al mar. Le roban el oxígeno al mar. Y los peces comienzan a sentir la falta de oxígeno. Como no hay oxígeno, lo que hacen los peces huyen de esa posición, huyen. Es decir, se van más adentro del mar donde puedan vivir cómodamente. Ese proceso se llama eutrofización, cuando las plantas crecen en excesivo tamaño por estos productos y los peces huyen, ¿no es cierto? Ahora, al huir el pez más lejos, se nos hace más difícil para nosotros tener peces en nuestros platos de comida. Entonces, lo que ocurre es que voy a tener que utilizar embarcaciones. De ahí salen los barcos a traer los peces, lo cual lo hacen, pero el barco, ¿qué va haciendo? Va a utilizar combustible. Y ese gas y ese combustible que derrama el barco lo bota al mar, parte va al espacio como dióxido de carbono, entonces ahí también empieza otro tipo de contaminación. Por eso que la contaminación ambiental es un ciclo biológico prácticamente. Se ha vuelto un ciclo, ¿no? La necesidad del ser humano ha hecho que la contaminación aumente o vaya disminuyendo. Ahora, ¿en quiénes están que disminuya? Está en el ser humano. Por eso yo a veces le digo a mis alumnos en la universidad, ya, vamos a disminuir la contaminación de los carros. Tendríamos que buscar un sistema para que el carro no genere contaminación ambiental, que no use combustible. Entonces un joven me dice, entonces carros eléctricos, muy bien, carros eléctricos es una teoría muy buena para poderlo realizar. Otra, yo digo, también lo podemos hacer mover el auto con agua. Es otro proyecto teórico muy bueno también. O sea, se hace mover y vamos cambiando el proceso de la eutrofización. ¿Se da cuenta? No. Los lavavajillas, ya no usar estas sustancias químicas, más bien retirarlas y seguir usando el detergente, pero ya hay detergentes biodegradables también, que en cuanto los detergentes llegan al sistema llamado desagüe, en el desagüe hay enzimas que destruyen todas las sustancias orgánicas y estos sistemas de lavavajillas ya lo van destruyendo en el desagüe. Es decir, al mar ya no llegaría nada. El pez tendría que buscar su propia alimentación, pero ya no huiría de las orillas, ¿no? Estaría más cerca al ser humano y para su propia alimentación. ¿Listo? Ese sería un buen comentario sobre esta parte de la eutrofización, que son los contaminantes, ¿no? Acá también dice, ¿no? El aire tiene un impacto negativo en el tiempo, debido a la actividad humana por las diversas industrias. Algunos gases que se obtienen a partir de los recursos naturales son el metano y el propano, siendo considerados los menos contaminantes. ¿Ves lo que estaba diciendo? Metano y propano son menos contaminantes porque uno tiene un carbono y el otro tiene 3 carbonos. En comparación a 8 carbonos, nos van a dar menos dióxido de carbono. Entonces, ese es el camino, ¿no? Ahora, Perú tiene metano cualquier cantidad, pues, ¿no? Deberíamos hacer toda la industria a metano, aunque la mayoría de las industrias están en metano, ¿no? Por otro lado, los recursos sólidos están considerados los carbones, indica la alternativa que presente un tipo de carbón que generaría mayor contaminación por el efecto invernadero. Bueno, mayor contaminación la antracita. ¿Por qué? Porque tiene mayor carbón en su composición, más o menos está en un 90% de carbón dentro de su constitución matrizal, ¿no? Entonces, la celulosa tiene menos, la celulosa tiene 40%, por ejemplo.
de carbón. La turba está en 50, la hulla está en 60, el coque está en 70. Entonces, más o menos son los porcentajes que tienen ellos como carbones. Entonces, él tiene mayor cantidad de carbón por su antigüedad también, ¿no? Entonces, va a generar mayor contaminación. Ya, cuando se nos acabe todos los recursos naturales como gasolina, que sería el petróleo, el gas, todo, recién volveríamos al carbón, ¿no? Entonces, pero para esa época ya estaría mejor desarrollada también la química, ya habrán encontrado otros tipos de recursos naturales para poder realizar algunos otros cambios, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, profesor, ninguna. Gracias, joven. Ninguna, profesor. Gracias, señorita. Entonces, Perú tiene muchos recursos. Los recursos que tenemos son grandes. Nuestro país, en especial en la minería, somos grandemente mineros. Tenemos mucha riqueza a través de los minerales, pero hay el problema que su extracción genera contaminación. Entonces, por eso es que tenemos que tener algunas personas que nos defiendan muy bien sobre estos problemas, ¿no? Generalmente los que nos resuelven los problemas son los presidentes de las repúblicas. Cada uno tiene su propia manera de ser o ver cómo aliviar todo este problema. 5, dicen. Los contaminantes químicos son sustancias que producen daños en el ambiente, alterando los equilibrios ecológicos y que además afectan la salud de las personas. Pueden ser de origen natural o artificial, dice. Al respecto, selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los precursores de la lluvia ácida solo son los compuestos CO2 y NOx. No, esto es falso. Los de la lluvia ácida no es el CO2, es el SO2. Él es el de la lluvia ácida. ¿De acuerdo? El NOx sí, y el SO2. Ellos son gases. Como son gases, se escapan fácilmente a la superficie, al espacio. En el espacio tenemos aire, agua, y ellos inmediatamente reaccionan porque ellos son anhidridos. ¿De acuerdo? Anhidridos. Entonces, uno forma el ácido nítrico, el NO forma el ácido nítrico, mientras que el otro forma el HO2, el H. Un ratito. Uno forma el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Ellos cuando se forman en la superficie, en la estratosfera, y comienza a llover, entonces comienza a caer el agua con gotitas de estos ácidos, entonces ahí se genera la lluvia ácida. Esta lluvia ácida mata todas las sustancias orgánicas, mata las plantas, y si no hay plantas, no hay cómo se alimenten los animales, y si mueren los animales o desaparecen los animales, no hay cómo coma el ser humano, entonces el ser humano se mueve a otra ciudad y dejando
esa ciudad abandonada, ¿no? Entonces, no es habitable porque genera o llueve ácido sulfúrico o llueve ácido nítrico, ¿de acuerdo? Los HFS son los llamados hidrofluorocarbonos. Reemplazan a los gases que dañaban la capa de ozono como los clorofluorocarbonos, pero son supercontaminantes climáticos. Listo. Como son supercontaminantes climáticos, sería verdadero, ¿no? ¿Verdadero? Entonces, han buscado una mejora, los hidrofluorocarbonos. Pero acá el que contamina es el flúor, pues ahí está el problema. Por eso que a veces le decimos a los alumnos, ya que digan a sus padres que no compren esas ollas o sartenes con teflón. Son muy dañinos para el ser humano. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Después dice la 3, los iones fosfatos de los detergentes pueden causar eutroficación, eso es lo que estaba diciendo. Los iones fosfatos generan la eutroficación. Y ahí tenemos enano la clave. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, profesor. Listo. Claro, profesor. Dice, en la actualidad existen el consumo de diversos tipos de alimentos que vienen produciendo enfermedades como las del tipo cardiovascular, diabetes tipo 2, fallas renales, obesidad, entre otros. En el 2022, 2.500 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 890 millones eran obesos. Esto significa que el 43% de los adultos de 18 años o más, un 43% de hombres y un 44% de mujeres tenían sobrepeso, lo que supone un aumento con respecto a 1990. Indique la alternativa que contenga una de las causas de dichos problemas metabólicos. Bueno, eh, la fibra soluble no te genera ese tipo de enfermedades, él no puede ser. La fibra soluble te ayuda a tu buena eliminación de sólidos. Los antioxidantes nos evitan que nos volvamos más viejos, ¿no? Con una pequeña cantidad de edad que tengamos. El complejo B es un ayudante para poder resistir todos los cambios metabólicos que tenemos en el cuerpo, ¿no? En especial para las personas que sufren, las damas que le llaman mm, los cambios hormonales que tienen, igual en los varones, complejo B es nada que ver. Las verduras no generan ningún sistema que da glucosa, pero entonces nos queda el azúcar refinada. Esto ha aumentado mucho en el mundo porque la gente hace uso de mucha azúcar refinada. Por eso digo, el exceso de azúcar refinada hace que nos volvamos farmacodependientes del azúcar. Muy poca gente toma sus bebidas, por ejemplo, como café, té sin azúcar. La gran mayoría hace uso de las azúcares. Otros, veo que las damas son más las que comen dulces, son muy dulceras, ¿no? Les gustan las empanadas con dulce, las tortas, los queques, las donas. El hombre es muy poco. Entonces, eso nos genera enfermedades que están mencionando acá, ¿no? Cardiovasculares, diabetes, fallas renales, obesidad. Más se ha ido a la obesidad. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? El uso de azúcar refinada nos genera mucha parte contaminante en el cuerpo.
7 dice, la acrilamida es un compuesto químico cancerígeno que se forma naturalmente en alimentos ricos en almidón, patatas, café y pan. Al cocinarlos a altas temperaturas, esto lo considera como un contaminante en los alimentos. Dice, si se dispone de 389,6 gramos de acrilamida y es completado a 1 litro, ¿qué volumen de agua podría contaminarse en forma máxima según la legislación ambiental con una sustancia cancerígena si el límite es 5 por 10 a la menos 4? Entonces tenemos que la sustancia límite es 5 por 10 a la menos 4 miligramos. Entonces, nos están preguntando qué volumen de agua puedo contaminar en metros cúbicos con una cantidad de 3,89,6 gramos. 389, ¿no? 389,6 gramos. Listo. Este es mi problema. ¿Cuánto puedo contaminar con eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es esto al completarlo en 1 litro. Entonces, este es gramos sobre litro. Gramos sobre litro. Lo que haríamos es pasarlo a miligramos. Miligramos. ¿Qué diríamos para pasarlo a miligramos? Simplemente diría yo que un gramo abajo equivale a 10 al cubo miligramos. 10 al cubo miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo tengo en miligramos en 1 litro de esa sustancia. Entonces sería 3,89 por 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sería 3,89 por 10 al cuadrado por 10 al cubo miligramos. ¿Qué habría en 1 litro? Y esto sería 3,89 por 10 al cuadrado por 10 a la quinta, ¿no? Por 10 a la quinta. ¿Qué cosa? Miligramos. Ahora, esto es lo que yo tengo en miligramos. Pero me dice que el límite permisible es 5 por 10 a la menos 4. Habría que dividirlo entre este número para sacar cuántos litros voy a tener. ¿De acuerdo? Entonces, dividiendo este de acá o acá, ¿no? Entre 5 por 10 a la menos 4 miligramos, ¿no? Esto sería en miligramos. Muy bien. Dividiendo este número, 3,89 entre 5 me sale 0,77, 7,78, 7,78. Este sube como 10 a la 9 por 10 a la... este de acá es 0,778. 9 sería 10 a la 8. ¿Qué cosa? Miligramos. En 1 litro. En 1 litro. Entonces, esa sería la respuesta, que sería 7,8 por 10 a la 8, ¿no? 7,8 por 10 a la 8 por 10 a la 9, ¿no? ¿Cuántos? Este 4 sube como positivo, ¿no?
sería a la 9, 0,7, sí está bien, 7,78 por 10 a la 8 miligramos, pero lo quiere en metros cúbicos. Entonces habría que pasar este número a metros cúbicos. Entonces sería la respuesta sería 7,78 por 10 a la, un litro es 10 a la 5, a la 3, entonces 10 a la quinta miligramos sobre metros cúbicos, ¿no? Ya que un metro cúbico es igual a 10 al cubo litros, ¿de acuerdo? Esa es la conversión. Entonces, 7,78 por 10, acá está, 7,8 por 10 a la 5 metros cúbicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, ninguna. Todo claro, listo, gracias. Todo claro, profe. Gracias, señorita. Como ven, ¿no? La acrilamida es un producto alimenticio. ¿Cómo llega a contaminar el agua? En este caso, las aguas de los ríos y los mares, ¿no? Ahí es donde se hacen los análisis, en el agua de los ríos. ¿Ve? A través de la alimentación y la eliminación del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano lo elimina después que lo consume y va llegando a los mares y los ríos. Entonces, eh, nosotros pensamos de que generalmente el contaminante es la empresa minera, no es la empresa minera, es también la parte alimenticia, ¿no? De qué cosas nos alimentamos nosotros y cómo es que nosotros lo contaminamos. O sea, si consumimos medicamentos o cualquier alimento sintético que consumamos que tenga algún intoxicante, ese intoxicante va a llegar de todas maneras al mar. ¿Se da cuenta? El problema es que en el mar están los peces. Los peces son los que se alimentan de esos contaminantes. Y el problema más grave es que cuando los pescadores sacan estos peces y llegan a nuestro plato familiar, a pesar que el Perú es ¿cómo se llama? El ceviche es un plato de bandera, otros nos dicen que comemos pescado crudo, pero de todas maneras el contaminante está ahí. Entonces te llega el contaminante a través de un círculo vicioso, ¿no? En un problema 8 dice la capa de ozono se comenzó a destruir en los años 50 con el uso excesivo de clorofluorocarbonos presentes en los aerosoles, sistemas de refrigeración y por la industrialización. Más o menos han conseguido esta gráfica, que este es el proceso, ¿no? Llega la radiación ultravioleta y cae sobre el ozono, también caen los clorofluorocarbonos que ya están pegados a él, y ¡plap! Inmediatamente se rompe el cloro, se queda el clorofluorocarbono 2 y ellos son los que atacan al ozono. Entonces, el cloro viene y lo ataca al ozono. Entonces, le rompe un oxígeno al ozono y deja al oxígeno molecular. Pero, ¿qué pasa? En parte, el oxígeno molecular es bueno para nosotros, pero el ozono acá actúa como una capa, no deja pasar los rayos infrarrojos y no deja entrar los rayos ultravioletas con gran fuerza, ¿no? Entonces, el impedimento de eso. Ahora, destruyes la capa de ozono, los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos ingresan libremente y comienzan a atacar al ser humano. Bueno, acá dice desde el año 1950 o de la década de los 50. Pero ¿qué ha pasado durante todos estos años? No ha habido ningún informe, no ha habido ningún informe a nivel internacional que el hecho de que la capa de ozono se haya destruido, los latinoamericanos hayan sido afectados por este tipo de radiación. Acabamos de pasar 14 de febrero, que es el día central del verano en nuestro país, y el cloro y la radiación ultravioleta ha sido normal, no nos ha hecho nada, y cada vez que viene más fuerte nunca nos hace nada. Entonces, de ahí parece que hay una conclusión ya final, ¿no?
latinos no somos afectados por la falta del ozono. Tampoco no somos afectados por la radiación ultravioleta ni por los rayos infrarrojos. Nosotros sobrevivimos tranquilamente, ¿no? Muchos van a la playa y comienzan inclusive a veranear y a solearse muy bien. Y en el año 2025, Estados Unidos se sale de este tratado de la capa de ozono. Entonces, parece que Estados Unidos juega un tiempo con los países y luego se va. Por ejemplo, ahora se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos se acaba de retirar de la Organización Mundial de la Salud y los periodistas todos dicen, qué raro, ¿no? Estados Unidos se salió de la Organización Mundial de la Salud y ahora ya encontraron cura para el cáncer de tal sistema, cáncer de tal sistema, ya. Mejor dicho, ya tienen la cura del cáncer. Perdón, si ayer se fue a Estados Unidos, ¿qué tan rápido van a encontrar la cura para el cáncer? Eso no es el significado, ¿sí o no? El significado es que ya tenían la cura del cáncer y no lo podían soltar. Es diferente. Cuando Estados Unidos ya se salió de la Organización Mundial de la Salud, qué gracioso, ya encontraron la cura para muchos cánceres. Entonces, prácticamente han dejado morir a la gente tranquilamente. Ellos lo han dejado morir. Lo han dejado morir. ¿Ve? Dice acá, según el gráfico mostrado, marque la respuesta correcta. Bueno, tenemos el gráfico mostrado. Por cada mol de cloro, fluorocarbono, se libera 2 moles de cloro. Acá está. Esto de acá significa para mí una mol. Una mol de esta sustancia, triclorofluorocarbono. ¿Estamos? Triclorofluorocarbono. Pero él me dice, se liberan 2 moles de cloro. El cloro, este es el cloro libre, no me interesa él. ¿Dónde está el cloro? Acá está el cloro. El cloro. No se liberan 2 moles. Esto es un solo cloro, quiere decir que se libera un mol de cloro. Por ese lado, esta es incorrecta. Incorrecta. ¿De acuerdo? Incorrecta. B. Un átomo de cloro, acá está, él es un átomo, ¿ves? Ni siquiera es una mol, él es un átomo. Un átomo de cloro ataca el ozono, sí, está resonando con el ozono, acá está el ozono. Acá le vamos a poner una mola, acá es una mol de ozono, eso sí. Y produce 2 moles de oxígeno, acá está el oxígeno. Y el oxígeno dice molécula de oxígeno, una mol nada más, produce una mol. Por lo tanto, esto es incorrecto. Incorrecto. ¿Qué dice la C? Una mol de triclorofluorocarbono produce una mol de diclorofluorocarbono. Acá está. Pierde el cloro y se forma una mol. Una mol. ¿Ok? Entonces la correcta es la C. La correcta es la C. ¿De acuerdo? Según el gráfico, ¿no? De acá vino para acá. Una mol, una mol. A ver, vamos a ver qué pasa con la D. Dice, una mol de oxígeno, acá está la mol de oxígeno. ¿Se produce por la descomposición de 2 moles de ozono? No. Una mol de ozono me produjo una mol de oxígeno. Entonces es 1 a 1. Por eso también es incorrecto. Esta es la correcta y esta es la incorrecta. Luego dice acá, una mol, en la E, ¿no? Un átomo de cloro, acá está el átomo de cloro. Entonces, esto lo borramos porque no es una mol, es un átomo. Un átomo de cloro ataca a una mol de ozono, sí, lo ataca a una mol de ozono. Producción de 2 moles de óxido de cloro, no.
solo produce una mol. Una mol nomás produce de óxido de cloro. Una mol. Una mol. ¿De acuerdo? De esto. Acá está el óxido de cloro. Entonces, de esa manera, tenemos la respuesta exacta es la C. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Listo, señorita, gracias. La potabilización del agua. ¿Cómo ocurre una potabilización del agua? ¿Cómo se puede llegar a potabilizar el agua? Tiene que seguir todo un proceso. Lo primero que se tiene que hacer es un represamiento. ¿Qué cosa es una represa? Una represa es como una piscina gigante. Es tan grande que tiene millones de metros cúbicos almacenados en la parte más alta. Por ejemplo, Perú tiene la represa de Junín. Es la única represa que tenemos que fue fabricada, construida en el segundo gobierno de Alan García con, ¿cómo se puede? Con inversión franco-peruana, donde los peruanos pusieron un 51% y los franceses pusieron un 49%. Se hizo la represa y ese es el primer paso que tenemos que tener, el fabricar una represa, contener todo el agua de los ríos, porque el agua subía y bajaba como si nada, ¿no? Como si nada, nadie la podía detener. El problema era cuando bajaba. Cuando bajaba el agua en esas épocas, antes de la represa, era lo que le ocasionaba los huaicos o las destrucciones a todo Lima, pues, ¿no? Como baja de 4.000 metros de altura a una gran velocidad, uy, se llevaba todas las casas, traía rocas gigantes. Está como una señora contaba en Chosica, que un día se levantó y la roca estaba dentro de su patiecito que tenía delante de la casa. Pero lo sorprendente es que la roca era más o menos de un piso de altura. Y toda la gente se pregunta, ¿cómo entró la roca sin romper nada? El problema de la señora decía, ¿cómo lo saco? Bueno, pero para eso hay señores que tienen la profesión que son picapedreros. Lo sacaron en una semana, imagínense, semejante roca del tamaño de un piso, ¿cómo lo han sacado? Pero así ocurrió. Y eso es porque los ríos vienen con fuerza, ¿no? Arrastra todo lo que se le cruza a su paso o en su camino. Luego viene un sistema llamado cribado. Una vez que ya tienen toda el agua en la parte más alta del sistema, una vez que ya lo tienen contenido con la represa, abren la represa. Y en la represa hay unas rejillas. Son rejillas grandes, ¿no? No son tan pequeñas, pero son grandes, que solamente deja pasar el agua. Todos los sólidos que haya traído el río están atrapados detrás de la represa. Por eso es que de tiempo en tiempo nos pasan algunos papelitos por bajo la puerta diciéndonos que van a cerrar las cañerías porque van a hacer una limpieza, pero la limpieza no es en la cañería, la limpieza es en la represa. Y sacan esos sólidos gigantes. Bueno, acá pasa la tierra y el agua. La tierra bien finita pasa con el agua, ¿no es cierto? Luego de esa que pasa a una piscina gigante, ese proceso de pasar a una piscina gigante se llama sedimentación. Sedimentación. En nuestro país utilizan la sedimentación por gravedad. Como es tierra,
va a precipitar de todas maneras. Entonces, una vez que precipitan, ya lo pasan a otra piscina, pero siempre pasa con alguna pequeña cantidad de tierra, con una pequeña cantidad de tierra, pero acá le hacen un proceso llamado precloración. Precloración. Aquí le agregan un poco de hipoclorito de sodio para ya ir matando todas las bacterias, todos los contaminantes que traiga de su camino, ¿no? Del río, ¿no? Del camino del río. Todo lo va trayendo y acá lo va matando. Luego que ya pasa la precloración, pasa a un proceso llamado floculación. Acá en la precloración el agua pasó todavía un poco turbia, con pequeñas partículas de tierra que están flotando y que ya nunca van a caer al fondo del recipiente o al fondo de la piscina y van a quedar flotando. Entonces, si ellos nos darían el agua acá, nos darían el agua media marrón, media marrón. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no lo permite que el agua llegue así, medio marrón, o que el ser humano lo tome con tierra. Entonces pasa a un proceso llamado floculación. Acá es donde ellos le agregan, generalmente en el Perú le agregan alumbre. Alumbre. El alumbre es una molécula muy grande, muy grande. Lo avientan en la piscina, agitan la piscina y una vez que el alumbre está bien disuelto, lo dejan reposar y él sí, lo arrastra a toda la tierra, lo arrastra hasta el fondo de la piscina o el reservorio. Una vez que ya está bien floculado, lo pasan a otro, acá ya está cristalizada el agua, o sea, clarificada, ¿no? Cristalizada, ya está lista para mandarlo al uso de la gente, pero por prevención de la Organización Mundial de la Salud, acá entra a una cloración. Acá entra una cloración. También lo llaman desinfección. Es una segunda agregado de hipoclorito de sodio, es un segundo agregado para que el agua ya esté totalmente desinfectada, ¿no? Por eso le llaman desinfección. Y una vez que ya está bien cristalizada, va a las redes de distribución. Redes de distribución. De distribución. Y por último, ya llega a los hogares. 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 ¿De acuerdo? Este proceso es el que sigue nuestro sistema de purificación del agua que hacemos uso nosotros dentro de nuestros hogares. Países más avanzados, acá nomás lo terminan en la precloración. ¿Por qué lo terminan acá? Porque ellos acá utilizan máquinas de ozono. Máquinas de ozono. Ozono. Entonces, con el ozono lo purifican y ahí, de ahí nomás ya lo reparten. Ya no pasa por la floculación, ni la cristalización, nada, ni la red de distribución, ni a hogares. Ya de frente van los hogares después de que el ozono. Perú, en el segundo gobierno de Alan García, iba a entrar a ese sistema de ozonizar el agua, pero tenemos un Congreso muy negativo. El Congreso creen que el que va a hacer el proyecto se va a robar la plata. Y no es así. Este proceso lo iba a hacer también el presidente García en su tercer gobierno o en su segundo gobierno.
Lamentablemente no llegó al tercer gobierno, donde ofrecía muchas cosas que podía hacer. Si hizo el represamiento, él se dio cuenta que con el ozono abarataba más el costo del agua y lo podía procesar, pero el Congreso no lo dejó. Bueno, el proyecto también costaba muy caro, ¿no? Era 3.000 millones de dólares, pero ayer escuchaba al ministro de Economía decir que tenemos 100.000 millones de dólares guardados en el Banco Central de Reserva. Si de ahí usted saca 3.000, tranquilamente hace un lugar donde puede pasar el agua por un centro de ozonización y el agua llega mejor. Con ozono, el agua es mejor purificada. Entendamos eso, ¿ah? Por eso que cuando usted ya esté maduro, ya sea casi un profesional, y tenga que votar una nueva elección, hágalo bien. Esperar qué cosa le ofrece, ¿no? Para poder tener un buen gobierno. Hoy en día, a pesar que nos paran cambiando de presidente, te puedes acostar hoy día tranquilamente y mañana te levantas con otro presidente. Es un Perú, un país medio loco, ¿no? Pero la economía no se mueve, sigue siendo la misma. Entonces, con estos pasos hay que marcar la pregunta que estamos viendo. Dice, ¿cuál sería el primero en el caso de que nos ponen estos sistemas? Bueno, represamiento sería el número uno, pero no hay represamiento, hay cribado. Entonces, cribado sería acá. Acá sería la letra C. El cribado sería primero. Después del cribado viene la sedimentación. Sedimentación sería segundo. Entonces, B viene acá. Floculación. ¿Dónde está la floculación? Sería tercero, la floculación. Entonces, A vendría acá. Cloro en exceso. Acá está el cloro en exceso, que sería la D. Acá. Cuarto. El cuarto paso. Entonces sería C, D, A, B, clave C. Clave C. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos obligan a echarle cloro en exceso? También tiene su porqué. Creo que era el año 81, el año 82, sí, más o menos, 82 a 83, el primer gobierno de Alan García. ¿Qué pasó? Cuando Alan García fracasa su plan económico gobernante, apareció un virus, así como apareció el virus este virus, ¿cómo se llama? Que casi nos mata, el COVID. Ahí apareció el virus del cólera en el año 82, 83, donde también la pasamos muy mal. No vaya a pensar que la hemos pasado muy bien. Ese virus, esa contaminación ambiental también fue a nivel mundial. En nuestro país no murieron muy pocos, creo que 10, 12 personas, pero en Haití murieron 1 millón de personas con el virus del cólera. El problema de nosotros fue que como el gobierno de Alan García se fue a declive, nos agarró sin plata, no teníamos para purificar el agua y todo el virus venía por el agua. Entonces la Organización Mundial de la Salud nos comenzó a regalar el cloro. Nos regalaban el cloro y con eso purificábamos el agua y así la pasamos evitando la contaminación del cólera en el país. Por eso que acá nos obligan una doble cloración. El problema de la doble cloración es que el cloro genera cáncer. Por eso es que hoy en día nos obligan a hervir el agua. ¿Para qué? Para eliminar el exceso de cloro, para eliminar el exceso de cloro. Ya ustedes cuando han nacido, ya han nacido con el sistema de, ¿cómo se llama? De ya que el agua la toman hervida. Pero como la economía en el Perú ha mejorado bastante, ahora ya compran, ¿cómo se llama? Agua envasada, ¿no? Pero cuando vivíamos en los años 80, usted no se imagina cuando usted prendía su televisor, creo que de cada hora de televisión que veíamos, 10 veces pasaban la propaganda de tienes que hervir el agua, tienes que hervir el agua, tienes que hervir el agua. ¿Y a quienes utilizaron? A los niños, a los niños. Y los niños venían y molestaban a los padres, más a la madre, ¿no? Que era la que más estaba en la parte de la cocina. Tienes que darme agua, pero dame agua hervida. Yo quiero ver que tú la hiervas. Y se ponían tercos los niñitos, ¿no? Con la mamá.
de que él quería ver que la mamá hierve el agua y que después que hierve el agua le dé el agua hervida pero fría, ¿no? Y de esa manera ya ustedes nacieron con con la genética de que tienen que hervir el agua. Por eso es que hoy en día la gente hierve el agua. ¿Se da cuenta o no? Hervimos el agua y de esa manera tenemos agua pura. Entonces, de esa manera, en el Perú se obtiene el agua purificada, ¿no? Aparte que le echan exceso de cloro, a su vez lo tenemos que hervir en la casa para poder beberla, ¿no? Beberle el agua. Cuando yo era pequeño, usted sabe que cuando uno es pequeño y juega fútbol, siempre lo primero que busca es tomar agua. Entonces nosotros terminábamos de jugar el partido y simplemente agarrábamos, íbamos corriendo al caño y poníamos la boca en la boca del caño y tomábamos el agua directamente, sin hervir. Entonces, eso es lo que se ha perdido hoy en día, ¿no? Bueno, pero con tal que la salud sea muy buena para ustedes, no hay ningún problema que se pierda. Pero de esa manera han cambiado los sistemas, ¿se da cuenta? Hoy en día el agua se tiene que hervir para poderla consumir tranquilamente, tranquilamente. ¿De acuerdo? En la pregunta 10 habla la calidad del agua. Esto está acá. Se regula con normas del sector para un buen tratamiento o descontaminación para su uso. Según los límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, ahí está el Decreto Supremo 031-2010 SA, tenemos la siguiente información. O sea, estos son los límites permisibles que lo han puesto en una tabla, el Decreto Supremo, que el olor tiene que ser aceptable, ¿no? El color UCB en la escala PT platino cobalto debe ser de 15, la turbidez debe ser de 5, el pH debe estar entre 6.5 a 8.5, la conductividad debe ser de micrómetros en centímetros, 1500. Todo esto es lo que sigue los parámetros de que el agua es de buena calidad. Estas tablas usted siempre las va a tener, por eso que tenemos que tener mucho cuidado. No es que el agua que nos venden en la Sedapal es un agua común y cualquiera, no, tiene que seguir todos estos parámetros. Todos estos parámetros lo hace cada vez que va a cambiar el agua de ciclo en ciclo. Entonces nos debe llegar, por ejemplo, cloruros debe tener 250, sulfatos 250, amoníaco 1.5. ¿Cómo llega el amoníaco? Ahí hay que preguntarnos cómo llega el amoníaco, es interesante, ¿no? Y esto sirve para nosotros como para hacer tesis, que el joven tiene que averiguar si realmente el agua de Sedapal llega con esta cantidad de contaminantes o pasa el límite o no pasa el límite. ¿Qué dice acá? Indique la alternativa que presenta el valor correcto para la concentración mencionada en la norma de calidad del agua para consumo humano. La dureza total debe ser de 5 por 10 a la 7 megagramos. Ya, entonces vamos a ver, ¿cuánto es la dureza total? Según la tabla, la dureza total es 500. Acá está, miligramos sobre litro. Estos 500 miligramos lo debemos pasar, según la clave A, la alternativa A, lo debemos pasar a megalitros. Acá lo tenemos, pero no, esto no es. Esto lo tenemos que hacer. 500, pasarlo a megagramos sobre litros. Los que nos han dado en dureza total son 500. 500 es 5 por 10 al cuadrado. 5 por 10 al cuadrado, ¿qué cosa? Miligramos sobre un litro. Listo. Nos lo tenemos que pasar a esa unidad. Un miligramo, 10 a la menos 3 gramos, 10 a la menos 3 gramos, un gramo, 10 a la menos 6 megagramos,
Y con eso ya lo tenemos en megagramos litro. Listo. Serías 10 a la menos 6, 10 a la 9, 10 a la menos 7. Ah, este es a la menos 7. Entonces, por eso esto es incorrecto. Debes terminar en 10 a la menos 7. 5 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 y acá le han puesto 7. Entonces, megagramos litros, ¿no? Por eso está mal. En la B dice, la presencia de aluminio a kilogramos litro. A ver, ¿cuántos litros, cuánto es el aluminio? Acá está el aluminio. 0,2. Aluminio. Kilogramos sobre litro. Igual. 0,2 es 2 por 10 a la menos 1. Miligramos. Hay que pasarlo a kilogramos. Pasarlo a kilogramos. La misma idea, ¿no? 1 miligramo, 10 a la menos 3 gramos. 1 gramo, 10 a la menos 3 kilogramos. 10 a la menos 6, con 10 a la menos 1, 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7. No es igual que 10 a la menos 6. Incorrecto la B. Incorrecto la B. Y la C, que es la respuesta, la presencia de amoníaco 1,5 a microgramos litro, ¿no? ¿Dónde está el amoníaco? Amoníaco dice es 1,5 miligramos. Y acá lo tenemos, ¿no? Microgramos de amoníaco, 1,5 miligramos sobre litro, 1 miligramo, 10 a la menos 3 gramos, 1 gramo, 10 a la menos 6, no, 10 a la 6 microgramos, 10 a la 6 por 10 a la menos 3, 10 a la 3, 1,5 por 10 al cubo, microgramos sobre litro, y la clave es la C. La clave es la C. Y la clave es la C. Como ve, en química nosotros trabajamos con ya datos que nos dan o nos emergen las organizaciones mundial de la salud. En este caso es la que más nos obliga, ¿no? Para que el ser humano tenga una buena salud después de utilizar estas sustancias como el agua, que no esté tan contaminada, ¿no? Para poder hacer un buen uso del agua o del recurso natural. Por eso que ahí viene las ideas, ¿no? Entonces la clave la C. En la pregunta 11 dice, en el tratamiento de agua se utilizan métodos de separación para su purificación. Al respecto, marque como verdad o falsedad cada una de las siguientes premisas. Dice 1 en Romanos. La precloración es un método químico de purificación. Bueno, cuando yo le echo cloro al agua, que se llama precloración, es para que mate los virus y las bacterias que están en el agua. Entonces, ese proceso es un proceso químico. Entonces, la 1 es verdadero. Ese es un proceso químico. Estoy matando los virus y las bacterias con cloro, proceso químico. 2. La sedimentación es un proceso físico de separación del agua. Bueno, si usted deja un balde con agua lleno de tierra en reposo en su balde, lo deja un día, al día siguiente usted no ha hecho nada, pero observa que la tierra se ha ido directamente al fondo del agua. Nadie ha hecho nada, entonces ese es un proceso físico, verdadero la 2. Verdadero
La 2. Tercero, ¿qué cosa es la floculación? Acabamos de decir que la floculación es agregar alumbre al agua con agitación para que el agua luego se vaya al fondo del recipiente. Pero ahí no hay ninguna reacción química. He dicho que el alumbre lo arrastra a la tierra debido a su alto peso molecular. O sea, el alumbre se abre como una malla de pescador. Usted tira la malla al agua y la malla atrapa a los peces y a eso llamamos un proceso físico, no es un proceso químico. Falso la número 3 y por ende clave enano, ¿no? Como ve, todos se preocupan por la purificación del agua, el cual es un proceso muy adecuado para nuestro beneficio domiciliario o familiar. El agua tiene que ser bien procesada, ¿de acuerdo? Bien procesada. 12. Según el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Pregunte, ¿alguna consulta? Una consulta. En la parte de la floculación, antes de eso, hay un proceso que se llama la coagulación. Es lo mismo, es lo mismo. Coagulación o floculación es lo mismo. Entonces, floculación, porque, bueno, lo que había entendido, por otro lado, era de que me habían dicho de que la coagulación era que se agregaba un coagulante y que la floculación hacía que esas partículas se agruparan, que se formaran Claro, los flóculos. lo que pasa que cuando hay algunos sistemas, yo te estoy, acá en el centro PRE hablamos de lo que ocurre en Sedapal, ¿de acuerdo, señorita? Entonces, Sí, según lo que ocurre en Sedapal, ellos le llaman floculación. No estoy usando otra palabra. Pero sí he escuchado la palabra coagulación. ¿Qué pasa? Pero cuando es coagulación le agregan EDTA, ahorita lo voy a escribir. Le agregan esta sustancia química, EDTA. Entonces, pero él también hace el mismo proceso de la floculación. Él atrapa al sólido y lo lleva al fondo del recipiente. ¿Ya me entendió, señorita? Lo que pasa es que ellos le han llamado coagulación, pues, pero se llama floculación también. A eso me refiero. Listo, profesor, gracias. No hay de qué, señorita. 12. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, por eso ve, nosotros trabajamos con lo que dice el Estado, ¿no es cierto? Existen cerca de 3 millones de peruanos que no acceden al agua potable. Por ello, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, promovió su consumo responsable bajo el tema "El agua que tú ahorras le sirve a otras personas". Con respecto a la potabilización del agua, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, esto de acá, de la SUNAS, ya saliéndome, que ya no hablo de la SUNAS, yo hablo de la vida real, viene a ser una mentira, pero que realmente nosotros no conllevamos con ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba el segundo gobierno del señor García, el señor García quería hacer tres represas, construir 3 represas. Quería construir la represa del río, ¿cómo le llaman? El que está en Puente Piedra con Zapayal, el río Chillón. Quería represar el río Chillón. No lo dejaron. ¿Se da cuenta, señorita o caballeros? Quiso represar el río Surco, que está al sur de Lima. Y él dijo, si yo represo el río Chillón y represo el río Surco, Lima le iba a sobrar el agua. O sea que íbamos a tener agua hasta de sobra. Inclusive dijo, puedo vender el agua puedo llevar el agua hasta Huacho.
Mire, llevar el agua hasta Huacho por el norte con el río Chillón. Y podían llevar el agua por el sur hasta Ica. Pero no es el presidente, a veces no es el presidente, a veces es el mismo Congreso que no le permite hacer las represas. Señorita, todo lo ven, van a robar, listo, van a robar, pero tú tampoco no lo haces. A ver, tú no robes, pero hazlo. No lo hacen, pues. ¿Por qué? Porque para hacer esos convenios son de país a país y los presidentes de otros países conocen a los presidentes que son responsables del proyecto. Entonces, ustedes se cuenta que cuando ellos son responsables, hay una clara, digamos, mentalidad de hacer el proyecto. ¿Cómo lo pudo hacer este señor García el proyecto de la represa de Junín en un año? En un año hizo la represa de Junín. La gente no agradece eso. La gente se está preocupando. Ha robado, ha robado. Esa es la palabra común que utilizan ciertos partidos políticos. El otro hizo el tren en un año. No, ha robado. Todos lo ven robo, pero ya entró un señor del partido político que ellos querían. ¿Hizo algo? No hizo nada, ¿se da cuenta? Por eso que nos cambian de presidentes a cada rato, pues. No tienen con quién conversar. ¿Cómo cree que yo le voy a ir a decir al presidente de Estados Unidos, no, como usted va a robar, ya como usted no construye una represa, si el que me va a dar el dinero es él? ¿Cómo le voy a decir que él va a robar el dinero? Se supone que me tiene que dar dinero para hacer la represa. De ahí que viene un problema también. Clara, cuando Alan García acaba su gobierno, el segundo, y dejó la represa, lo dejó la represa para la empresa Sedapal. Sedapal tiene la represa en su funcionamiento. No han querido vender. Así, todos los presidentes que han venido después de Alan García lo han querido vender. Todos. Pero ¿qué ha pasado? Como García firma un convenio con el gobierno francés, entonces el próximo comprador es el gobierno francés. O sea, ese es el contrato que ha hecho García. El próximo comprador o el comprador más cercano tiene que ser el país con el cual yo he firmado el convenio. Por ese lado es que todos los presidentes que han venido después de García no han podido vender Sedapal, no lo han podido vender. Y jóvenes, que no lo vendan, entienda bien, defienda usted su economía. Mire, yo he estado en Colombia. En Colombia, una familia paga $150 mensuales de consumo de agua. ¿Y por qué? Porque un presidente colombiano se le dio la gran idea de vender su centro de tratamiento de agua. Nosotros, ¿cuánto paga usted de agua? Páselo a dólares, no llega a $150. Allá un joven tiene que trabajar para pagar solamente el agua de su casa. Y los otros trabajan para pagar los alimentos familiares. Dese cuenta. Por eso es que no va a funcionar. Después que vine a Colombia, yo también vi ese transporte, ¿cómo se llama? El metropolitano, ¿no? Acá le llaman el metropolitano, allá en Colombia le llaman el Transmilenio. Igual, el mismo sistema. Yo veía que la gente no viajaba cómodamente como nos engañaron. La gente viajaba como ganado en esos ómnibus gigantes. A pesar que Colombia sus ómnibus son de tres móviles. Cada carro mueve 3 vagones. Acá mueve 2, pero la gente viaja igual, como animales viajan. A eso nos han llevado los que han vendido todos esos sistemas de transporte. ¿Se da cuenta o no? No, la gente no cree en nada, no respetan, solamente tratan de beneficiarse en forma personal. Por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, la SUNAS promovió su consumo responsable bajo este sistema. Esto también es bien mentiroso. Con respecto a la potabilización del agua, selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El reemplazamiento consiste en la captación del agua de río para poder tratarlo. Esto es verdadero, ¿no? Utilizan un sistema llamado represa que construyen como una piscina gigante donde soporta millones de litros diarios. Por ejemplo, cuando construyen la represa de Junín, nos aseguran agua en Lima hasta el año 2100.
Mire, estamos en el 2026. Tenemos agua guardada hasta el año 2100. Esa es la represa, ¿se da cuenta? La represa está con el agua arriba, guardada, no va a pasar nada. Mire, hoy ya el río Rímac se ha alocado. Eso no más logra que usted no tenga agua en su casa. Pregúntele a sus padres cuando eran más jóvenes. ¿Qué pasaba cuando había un hueco? Nos quitaban el agua una semana, 4 días, 3 días. Ahora ha caído el huaico y seguimos teniendo agua. ¿Se da cuenta? Para eso son las obras, pues, ¿no? Pero las obras de buena calidad, pues, ¿no? Que nos den un servicio continuo. Por eso le digo, tienes que reclamar un sistema o un gobernante de buena performance. ¿Listo? Entonces, eso de la represa nos asegura que Lima tenga agua hasta el año 2100, lo que no tiene ningún país en el mundo. Perú es el único que tiene agua hasta el 2100. Por ahí he escuchado, ¿no? Que en el 2050 ya la guerra no va a ser por petróleo. Se dice que la guerra va a ser por agua. Entonces Perú va a ser mirado de una manera muy diferente, ¿se da cuenta? Perú tiene agua por todos los lados. Tenemos más ríos que gente, creo. Usted se va a la sierra, a la selva, encuentra ríos por donde usted no ni se imagina que existiría un río. Lagunas, pero qué lagunas tan hermosas. ¿No? La gente no visita, tiene que ir a visitar su país. Usted no sabe lo que tiene dentro del Perú, sobre todo en la sierra y en la selva. Entonces tenemos agua hasta por gusto. Por eso es que miran a Lima o a Perú lo miran como un centro de inversión de buena performance. Ojalá que nos toque unos buenos presidentes para que ustedes sigan viviendo con tranquilidad. 2. Las partículas formadas en la floculación se eliminan por decantación y filtración. Eso también es verdadero. Verdadero. Más por filtración o por decantación, ¿no? Porque si se va al fondo del recipiente todo el sólido, pueden decantar. Lo malo que estamos hablando de una piscina gigante, ¿no? Que tiene una capacidad de millones de litros, pero entonces mejor lo hacen por filtros, por papeles, por telas filtrantes y lo sacan totalmente clarificado. O sea, de ahí que es muy bueno el proceso de agua en Perú, el agua muy bien procesada. Tercero, la cloración disminuye la cantidad de sólidos en suspensión y los iones disueltos, no. La cloración, que es la última, después de la precloración, es para ya asegurar la muerte de todas las bacterias y los parásitos que traiga el agua. Pero en la primera ya se asegura que ha muerto más o menos el 90% de todas las bacterias y los parásitos que trae el agua de su propio recorrido, ¿no? De su recorrido que hace un recorrido por todas las ciudades de la Sierra Central hasta llegar al punto donde los tienen, digamos, recolectados. Por eso es que de ahí viene ese tipo de proceso, ¿no? Y de ahí tenemos la clave avión. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Tener mucho cuidado con el agua, ¿no? El agua es buena, de buena calidad. Tengo compañeros que hacen tesis sobre esto, encuentran que el agua es de muy buena calidad. Tengo mis compañeras de promoción que trabajan en unos centros de investigación que le hacen estudios al agua de Lima y no encuentran muchos residuos que sean contaminantes, no encuentran. Entonces, con eso está diciendo que más o menos como el convenio es Perú-Francia, de repente han dejado buenos análisis o buenos tratamientos del agua, pero para el tratamiento del agua de Perú, y de ahí que obtenemos una agua de muy buena calidad, ¿no? Las empresas que más gastan agua son las empresas de telares, ¿no? Por favor, la 1, la C, la de casa, la 1, la C. Las empresas textiles son las que más agua gastan. Por eso que le decía que no nos preocupemos nosotros. Creo que gastan 600 litros de agua por cada metro de tela. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros los peruanos también nos miden por la cantidad de agua que consumimos. Por ejemplo, se dice que debemos consumir
Póngase, mire, escuche bien, debemos consumir cada peruano 20 metros cúbicos de agua al día. ¿A cuánto equivale 20 metros cúbicos de agua al día? ¿A cuánto es 20 metros cúbicos? Son 20.000 litros. A ver, saque usted. A ver, ¿cuántas bebidas se toma en un día? Ya estamos verano, es el día más crítico, verano. ¿Cuántos litros de agua toma al día, incluido gaseosa, en gaseosas? ¿Tomará 2 litros? Entonces póngase, ya van 2 litros. Toma café, toma leche, póngale medio litro más. Toma un caldo de la comida, póngale 1 litro más, ya van casi 3 litros y medio. Si toma lonche, 4 litros. Si toma más agua en la noche, ya póngale 6 litros en consumo nomás, consumo humano. Luego, se baña, sí, en bañarse gastará pues 20 litros de agua en un día. 20 litros. ¿Ok? Está gastando ya casi 30. Nos dicen que debemos gastar 20.000 litros, ¿ah? Y no los gastamos. ¿Se da cuenta o no? Por persona, no estoy hablando por familia, por persona. ¿Se da cuenta o no? O sea que eso que nos dijo la SUNAS arriba, que ahorra el agua, que tú eres así, no, eso no lo debe decir SUNAS. La Organización Mundial de la Salud manda. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que cada ser humano debe gastar 20 metros cúbicos de agua diarias. Diarias. ¿Entendida la idea o no? Entonces, que usted no los gaste ya es otro caso. De ahí viene, pues, ¿no? Los que no se bañan, por ejemplo. Que son estudiantes ecológicos, ¿no? No gastan nada, no contaminan ni con jabón. Pero los que sí se bañan, cuando vas a las piscinas, cuando vas a las playas, tienes que ver cuánta agua consumes en un día. Entonces, eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Para que un ser humano viva tranquilo, debe gastar 20 metros cúbicos de agua al día. La 2 la B de bueno, jóvenes. La 2 la B de bueno. La 3, casa. 4, enano. Y ahí es la última pregunta, ¿no? 4, enano. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Todo claro, profesor. Muy bien. Gracias, señorita. Como ve, todo es que nos guiamos por entes internacionales, ¿no? Que nos dan una cantidad de agua por cuestiones de cada ser humano. ¿Y quién tiene que preocuparse de darnos el agua? Por eso le digo, ahí está, pues el presidente de cada gobierno debe ver cómo hacer llegar agua a esas personas que le falte el agua. No es que nosotros debamos ahorrar agua para darle esa agua a las personas que faltan. Mentira, no se la dan a ellos. Totalmente falso. Cuando usted no gasta los 20 metros cúbicos del agua, le comento, esa agua sobrante se la dan a las empresas que usan mucha agua. Y después nos dicen que nosotros la gastamos. Mentira. Si usted le da más agua a la empresa va a pagar más sobre el agua. Recuerden que la empresa paga 3 o 4 veces más caro el agua que nosotros. Entonces, mientras nosotros más ahorramos, más agua le damos a la empresa del agua para que le venda a las empresas de consumo para que ellos ganen más plata, pero no hacen otra represa. ¿Cómo un presidente, cómo dice que todos los seres humanos somos iguales? Y dice, un presidente hace una represa, el otro no hace nada. ¿Cómo es eso? ¿Ve? Si dice que somos iguales, entonces si un presidente es una represa, el otro debe imitarlo, debe hacer 2, pues como mínimo, ¿no? Por ejemplo, el señor García hizo 2 trenes eléctricos. Hasta el día de hoy no terminan el segundo tren eléctrico, ya van pasando casi 15, 20 años. Se están demorando y perjudicando a la población. Los trenes eléctricos mueven cantidades enormes de gente en cada día. Si el tren que tenemos actualmente, el aéreo que pasa por el Hospital 2 de Mayo, va hasta San Juan del Lurigancho y luego va a Villa El Salvador, mueve 1 millón de, digamos, peruanos al día, 1 millón al día.
¿Qué? Con otro tren moveríamos 2 millones, 3 millones, ¿no? El señor Aliaga quiere poner el tren de Lima a funcionar y no lo dejan que funcione. No quiere que mueva al menos. No, es que va a mover 50.000 personas. Sí, pues, pero esas 50.000 personas se benefician. Déjalo que al menos 50.000 personas se beneficien, pues. Acá no. Ah, no. Si no se benefician los 50.000, que no se beneficie nadie. No, pues tampoco no es así. Entonces pon el tren a funcionar rapidito, pues. El otro tren que está por el subsuelo ya debe estar listo. ¿Por qué no lo haces? Porque no quieren, pues. El señor Aliaga, ¿qué hizo? Hizo la extensión de la vía expresa que teníamos nosotros en Lima, que la hizo el señor Bedoya Reyes en su gobierno municipal. Una obra magnífica la vía expresa. Y por una cantidad de gente que estaba al frente no nos dejaban cruzar. Ve, viene un señor Aliaga, los vota todos esos. Señores, ha votado buenos colegios, buenos colegios, colegios números 1 en calidad. Los ha partido en dos y ha hecho la continuación de la vía hasta Vía El Salvador, no, hasta San Juan de Miraflores. ¿Ve? Una vía directa. Por ejemplo, yo la uso mucho, la he usado mucho el año que pasó. Salía de acá del centro de Lima, entraba y en 10 minutos ya estaba en San Juan de Miraflores. ¿Se da cuenta? Lo que antes lo hacía en 2 horas. Ahora en 10 minutos ya salgo un poquito más tarde, me levanto un poquito más tarde, voy con tranquilidad porque ya sé que hay una vía que me lleva hasta el sur. ¿Se da cuenta o no? Eso es lo que beneficia a la población. A los otros que le ha hecho su bypass acá en Atevitarte, que les ha hecho, o sí, no, en Atevitarte, no sé en dónde, que les ha levantado el puente, ya ve, los ha beneficiado. Solamente se ha gastado 2, 3 meses de su gobierno para hacer buenas obras. Por eso digo, todo depende del presidente que nos toque. Si el presidente quiere hacer buenas obras, él las hace. Si no las quiere hacer, no las hace. Esa es la diferencia, nada más, joven. Listo, esa sería la clase por hoy. No hay preguntas, no sé. Vamos a esperar a ver que alguien haga alguna pregunta. Listo, jóvenes, entonces nos vamos viendo la próxima semana. Tengan un buen fin de semana, cuídense bastante, nos vamos viendo.